Bien, una primera parte donde no hemos podido encontrar espacios en los primeros 30 minutos, ellos estaban bien posicionados, nosotros hemos salido creo que bastante nerviosos, todavía, bueno, empiezas a pensar en cuáles pueden ser los factores, pero es verdad que los 30 primeros minutos no teníamos muy bien las cosas claras y a raíz de las dos expulsiones hemos puesto a Omar un poco de conductor. Y a partir de ahí hemos empezado a hacer nuestro juego y los últimos 15 minutos de la primera parte yo creo que ya hemos llevado al Cardassar muy atrás y hemos podido tener alguna ocasión. La segunda parte ya creo que sí que ha sido de total dominio nuestra y hemos podido encontrar los carriles con Iván. Iván ha entrado muy bien, les ha hecho mucho daño, Serrano también mucho más profundo, hemos llevado los laterales mucho más profundos y entrando en los carriles interiores y tanto Iván como Terán creo que les hemos hecho mucho daño poniendo a Ortiz también de 9, entrando con Paredes y hemos tenido muchas ocasiones, ha habido gol y justo después de ese gol yo creo que teníamos que rematar con un segundo gol porque hemos tenido tres seguidas, no hemos marcado. Esto es un poco una historia que para mí es repetida tanto en Sonferriol, que después del 1-0 tuvimos varias ocasiones y no marcamos, y también en Génova, ¿no? Pasó un poco lo mismo y finalmente pues nos han pitado un penalti que sinceramente yo no he visto nada. El jugador ha dicho que no ha sido penalti, pero da igual, está pitado y ellos han empatado y bueno, ahora ya pensar en el siguiente. Bien, bueno, yo creo que ha sido desquiciante, junto con el juego de Cardassar, todo unido, pues desquiciante, pero bueno, es lo que hay, no me pienso quejar. Nosotros teníamos que haber marcado un par de goles más y ya está. No lo hemos hecho, solo había una posibilidad de que nos marcara Cardassar, que era con un penalti o con algo así, algo raro, y eso ha ocurrido y ya está. No hay otro análisis sobre el árbitro que lo esperado. No, me ha sorprendido, la verdad, es un equipo que yo creía que venía a jugar, no ha venido a jugar nada, a protestar, bueno, intentando poner nerviosos a nuestros jugadores, a perder mucho tiempo, etcétera, que bueno, que no es que yo esté en contra de eso, simplemente que yo esperaba que vinieran a ofrecer otra imagen. De todas formas, ya me ha dicho el entrenador que es a lo que venían y que esto es fútbol también y que se han llevado un punto y es así, ellos han llevado un punto y nosotros otro. No, la ilusión es la misma. El problema es la expulsión. Luego al final del partido ha expulsado a otro jugador. No somos una plantilla muy extensa y eso nos ha penalizado. Y bueno, vamos a enfocarlo igualmente de cómo lo teníamos planeado.